Juárez. Ahí, man. Ah, García te acordó. Buen día. Está grabando. Inició la grabación. Muy bien, gente. Buenos días para todos más una vez. Vamos a iniciar el tema de hoy, continuando con la parte de cirugías, diagnósticos oncológicos. Después de ver piel, de ver tiroides, parótida, mama, entramos ahora en un tumor menos frecuente. ¿eh? Es menos frecuente que los otros tipos de tumores. Por ahí tenemos que saber hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento. Bien, hablamos del sarcoma. Hoy vamos a hablar de sarcoma de partes blandas. Después está el osteosarcoma, el sarcoma que se genera de las células óseas. Bien, el sarcoma de partes blandas, coloqué aquí un dibujo, un GIF, para poder entender. Es complicado. Es complicado, no es fácil de tratar porque dependiendo del diagnóstico, dependiendo del estadio, si fue diagnosticado siendo siempre, cuando hablando, vale para cualquier tipo de cáncer, si se diagnosticó temprano, diagnóstico precoz, las chances de curar es bien alta. Cuando hablamos de sarcoma también vale esa regla que si se diagnostica, cedo, diagnóstico precoz es el objetivo para poder hacer un buen tratamiento. Sarcoma, el problema es agresivo. Voy a entender. El sarcoma es agresivo, agresivo. Bien. Ahí está el título del tema de hoy, que es sarcoma de partes moles, de partes blandas, ¿cierto? Muy bien. Después está el otro tipo de sarcoma que es el osteosarcoma, que es más agresivo ainda. Sarcoma de partes moles, para poder entender. Muy bien. Cierto. Bien. Sarcoma de los tumores. Sarcomas son tumores eh, que pueden originarse del tejido. Ahí vamos a lembrar un poco de embriología, de tejidos mesodérmicos. Y ahí interesante, las partes blandas están constituidas por estructuras, tejidos que van a estar por fuera del esqueleto y por fuera de las vísceras. Por fuera del esqueleto, por fuera de las vísceras. Entonces, básicamente ahí vamos a hacer, van a ser las estructuras anatómicas que van a sostener, conectar, envolver a, a los órganos, a los músculos o a los propios músculos. ¿eh? Entonces, para entender de dónde se puede originar, dónde pueden aparecer los sarcomas de partes blandas. Sarcomas de partes blandas pueden localizarse por fuera del esqueleto o esqueleto óseo y por fuera de las vísceras. Por fuera de las vísceras. Aquí me puntero. Y teniendo en cuenta que las estructuras anatómicas que están fuera del esqueleto y fuera de las vísceras pueden llegar a ocupar el 50% del peso corporal. 50% del peso corporal va a ser las estructuras de donde pueden originarse los sarcomas de partes blandas. Ahí coloqué una lista. eh. Vamos a colocar números aquí en ese. Allá. Ahí. Un poco para acá. Ahí. Ahí coloqué una lista de 5 regiones, 5 estructuras donde pueden formarse los sarcomas de partes blandas. Músculos, tendones, tejido fibroso que va a envolver músculos o órganos, tejido adiposo inclusive.
¿eh? Y cápsulas sinoviales. O sea, es bastante variado la región donde se puede formar los, los sarcomas de parte blanda. Tejido adiposo, es, entiendan, no es el tejido adiposo característico de los sedentarios, como yo, como yo que tiene barriga así. No, no, no es así. El tejido adiposo que hablo es tejido adiposo encapsulado, un lipoma. Puede fácilmente ser un no fácilmente, pero puede llegar a ser un liposarcoma. Entonces, para saber si un lipoma simple es benigno o un liposarcoma agresivo, el patólogo tiene que dar el diagnóstico. O sea que para que el patólogo dé el diagnóstico, tenemos que enviar la muestra de anatomía patológica. Entonces, toda estructura que se biopsia debe enviarse al patólogo. Toda estructura que se biopsia, por más que sea un lipoma simple, por más que sea un nevus, una pinta, igual tiene que enviar al patólogo. El patólogo va a falar si es benigno o maligno, porque después vamos a ver los grados histológicos del sarcoma de partes blandas, ¿no? Hablando un poco de la epidemiología, ¿no? Frecuencia de aparición de los sarcomas de parte blanda es bien baja comparando con otros tumores, ¿no? Representa menos del 1% de los cánceres en el adulto, ¿no? En pediátricos es un poco más alta la probabilidad de presentarse un sarcoma de partes blandas. Puede llegar hasta el 7% de los cánceres pediátricos. Entonces, es mesmo assim, un 7% ainda é baixo, né? Sarcomas son relativamente raros, muy relativamente raros. En Estados Unidos, por año, se diagnostican ah, 6.000 casos nuevos. Deixa eu procurar agora, quando a gente estava falando de outros tipos de câncer. Deixa eu ver. Estava sarcoma, mama, né? Vou abrir aqui mama e vou abrir tiroides. Cadê tiroides? Solo para hablar un poco de epidemiología, ¿eh? No, ese aquí no faló de epidemiología, creo, de Estados Unidos, para poder hacer una comparación. De tiroides no está yendo aquí. Ah, la tiroides está aquí, vista. Ok. Ah, ah, no, está por aquí. Ven con eso. Ah, aquí, ahí coloco y ahí aparece. Esto es sobre cáncer de tiroides. Para hacer una comparación en frecuencia solamente, para ir entendiendo cuál es cáncer común, frecuente y cuál es un cáncer raro. Eso es mi objetivo y quiero que entiendan. En cáncer de tiroides habíamos hablado, ya vimos cáncer de tiroides aquí, así que sí, no lembro. Cáncer de tiroides en Estados Unidos, 64.000 nuevos cánceres por año, 64.000 en el 2016, ¿né? Y ahí, aquí está hablando de otros números. Mama, en el mismo año fue 240.000, colon 135.000. O sea, comparando con cáncer, con sarcoma, que fue 6.000, ni aparece ahí. Vou até copiar esse. Copiar. Vou colocar aqui. Aqui. Aí voy a salir de aquí. Descartar. Ahí coloqué agora, né? En Estados Unidos, 6.000. 6.000 nada, ¿eh? Nada no, ¿no? Son 6.000 personas que tuvieron el diagnóstico, ¿no? No, aquí. 6.000 nuevos casos. Y ahí coloco en tiroides, cuando hablamos de tiroides, se diagnosticaron 64.000. Voy a colocar así. Ahí. Cierto.
Legal, ahí coloqué una estadística para comparar cómo el sarcoma en sí es bien más raro de aparecer. Por ahí, cuando aparece es una complicación grave, porque el sarcoma es mucho más, ainda bien que es raro, porque el sarcoma es mucho más agresivo comparando con otros tumores, ¿eh? Aquí, eso ahí. Legal, aí ficou bem interessante para poder comparar. E não me marquem depois na prova que câncer de... El sarcoma es frecuente. No, el sarcoma es bien raro. El sarcoma, como vimos en este cuadro anterior, puede formarse de varias estructuras, varios tipos, varios tejidos. ¿Eh? Y frecuentemente, esta parte interesante también. La localización más frecuente de los sarcomas, ¿eh? Va a ser en los miembros, ¿eh? Tanto miembro superior como miembro inferior, ¿eh? Tanto miembro superior como miembro inferior va a ser las regiones más frecuentes donde se localizan los sarcomas. Deixa eu ver aqui se nesse quadro apareceu o sarcoma. Estou procurando aqui. Sarcoma de Kaposi apareceu. Vamos ver. Lung, recto, bladder, melanoma, ovario, cerebro, mieloma apareció. Ni aparece entre los primeros 35 cánceres más comunes en el mundo. Vaya, eso ahí es raro, ¿eh? Entonces, ¿y dónde se puede localizar? Más comúnmente en miembros, tronco, en el torso, es bien más raro, 15%. En el retroperitoneo también puede presentarse, bien raro, 15%. O sea, es bastante raro de la presentación del sarcoma. Y cuando aparece, más comúnmente se presentan los miembros superiores o inferiores. Aquí comparando con otros tipos de cánceres, lo mostramos. Y aquí muestro una imagen clásica, presentación de un sarcoma. ¿Eh? Un tumor, un tumor de gran tamaño que se localiza en las extremidades. En las extremidades. Y ahí ese tumor, no existen muchos tumores que pueden llegar a tener en los extremos más o menos, por lo menos en los miembros superior e inferior, que puede tener así esas características, ¿eh? Cierto. ¿Cuál es la causa de estos tumores? Hasta hoy día es incierta. La causa de los sarcomas es desconocida ainda. Existen unos factores que se asocian para el desarrollo de los cánceres de los sarcomas, pero no hay nada bien definido, bien estudiado, ¿no? Existe el factor de irradiación, incluso hay pacientes que han recibido tratamiento de algún tipo de radiación, tratamiento de radioterapia, que después después de 10 a 15 años, digo, desarrolló algún tipo de sarcoma, ¿no? Irradiación en primer lugar, sustancias químicas, linfedema crónico, que sería el edema por obstrucción de los drenaje linfático crónico. Eso sería, tendría que ser de 10 a 15 años de edema del sistema de drenaje linfático y alteraciones genéticas en último, bien en último, porque las alteraciones genéticas son bien inciertas todavía. Entonces, en primer lugar está el factor de irradiación. Irradiación y linfadema crónico que pueden asociarse a complicaciones a tratamientos de otros tipos de cánceres. Ejemplo, mama. Un paciente con cáncer de mama que fue operado, que recibió radioterapia, después que va a tener un linfedema, puede llegar a desarrollar un sarcoma. ¿Eh? Algunas alteraciones genéticas mencionó allá en el último cuadro
Algunas alteraciones genéticas hereditarias están asociadas a los sarcomas, especialmente, yo estoy mandando aquí unas fotos para mostrar una cirugía que yo tinha feito de un sarcoma. Ah, no se puede compartir tantas fotos solo. No puedo compartir menos. Esta enfermedad que está apareciendo aquí en la lista, que es la enfermedad de von Reichenhausen, habíamos mencionado cuando hablamos de tumores de piel. En tumores de piel habíamos mencionado una enfermedad que tiene la neurofibromatosis, en tumores de nervios, ¿eh? Que esa probabilidad de esos tumores convertirse en un sarcoma es baja, es solamente el 10%, ¿no? Entonces vamos a operar todos los tumores de piel que presentan los pacientes con neurofibromatosis. No, no podemos operar, deixa quieto, ¿eh? Ahí, estoy mandando aquí las fotos. Vamos a ver, 1, 2, 3. 2, 3, de nuevo. Eso es interesante. ¿Recuerdan cuando hablamos de neurofibromatosis o enfermedades von Reichenhausen? Colocar aquí una foto para lembrar y eso. Eh, Una enfermedad con un nombre bien característico, no tem como esquecerle. Y cuando ve el paciente, tienen un paciente con esa enfermedad, no esquece nunca. Eh, La enfermedad von Reichenhausen, cadê una imagen característica? Esa aquí puede ser interesante. Von Reichenhausen não esquece, né? É uma enfermedade bien característica. Coloco aquí unas imágenes de pacientes con neurofibromatosis tipo 2. O Von Reichenhausen más clásico. Aquí otra imagen. Y, opa, no era ahí. Interesante, muy interesante que antes de iniciarse, antes de presentar todos estos tumores así bien característicos de piel, ¿eh? No começo, los pacientes van a tener las clásicas manchas café con leche. No es aula de hoy, ¿sí? Eso aquí es la aula de tumores de piel. Las clásicas presentación antes de presentar, bien no inicio, décadas antes, el paciente tiene este tipo de lesiones, manchas café con leche. Se describen mucho esas manchas café con leche. Tinha uma imagem lá em cima também. Esa imagen. Parecen unas pintas, sí, parecen unas pintas, pero pacientes que tienen este tipo de lesiones en el torso, me coloco aquí otra imagen, esta que voy a disminuir. Pacientes que presentan este tipo de lesiones, muy probablemente, en el futuro van a llegar a desarrollar neurofibromatosis tipo 2, eh, que es las manchas café con leche. Vou apagar essa imagem aqui eu não gostei dessa. Coloca essa aqui, muy interessante. Muy bien, ahí. Y eso aquí, gente, cuando ve un paciente así, es premonitorio de que en el futuro va a desarrollar las lesiones de piel, ¿ya? Entonces, no me interesa, eso ahí fue de tumores de piel. Aquí continuando a hablar del sarcoma. eh, Ahí para hablar un poco sobre los tipos histológicos, ¿eh? Tipos histológicos de sarcomas, que el tipo más común, esto es lo más importante, Garceta, nota bien grande. El primero, el fibrohistiocitoma. Fibrohistiocitoma es el más común, ¿sí? El más común y llega solamente al 25% de los tipos de tumores de sarcomas, ¿eh? Sarcoma de parte blanda, eso porque cuando hablamos de sarcoma de
Sarcoma óseo, aí é diferente, né? Bien diferente. Legal. Aí mandei umas fotos aqui bem legal. Depois eu vou colocar um paciente que tinha operado aqui no hospital com um sarcoma. Sarcoma de partes blandas. Existe, ó, liposarcoma, sempre falo. Cuando se quita, cuando se hace una resección, una cirugía menor donde se retira un lipoma, puede ser también un liposarcoma. La probabilidad de que ese lipoma se convierta en, que sea un liposarcoma es baja, mas existe, 18%. ¿Eh? O aquí, neurofibrosarcoma, que es la enfermedad asociada con von Reichenhausen. Era más para baixo. Certo. Y vamos a hablar rápidamente, así, bien por alto, no entrando en tantos detalles, de los tipos histológicos de los sarcomas de partes blandas. El fibrohistiocytoma, que tienen que anotar, la única cosa que tienen que saber aquí, que es el sarcoma más frecuente. Fibrohistiocytoma, que de nuevo tiene tres variantes, que puede ser fibroblástico, histiocítico y pleomórfico. Pleomórfico, de nuevo, es el más frecuente dentro de los distintos tipos de fibrohistiocitoma maligno. ¿Eh? ¿Dónde se van a localizar? Como dijimos anteriormente, se localizan más comúnmente en los extremos, ¿eh? Miembro superior, miembro inferior. Y es más característico en personas de unos 50, alrededor de 50 años. Esto es interesante. Cuando en el libro, cuando en la literatura dice a partir de 50 años, y si presenta un paciente con un tumor y con todas estas características y tiene menos de 50 años, también puede ser un fibrohistiocytoma. No necesariamente, estrictamente tiene que ser a partir de los 50 años. No, puede ser antes también. ¿Sí? Pero lo más común, lo más frecuente es presentarse alrededor de 50 años. Y esto interesante, ¿cómo a gente vai saber si es un fibrohistiocytoma, si es una lesión benigna, una lesión maligna? Biopsia, biopsia. Después vamos a hablar de las biopsias que es mandatoria aquí. Y la lesión, en este caso de los fibrohistiocytomas, son características, un tumor de tamaño importante, no son tumores pequeños, después vamos a ver unos sarcomas que son de presentación tumores pequeños. Este aquí es tumor grande, más de 10 centímetros aproximadamente. ¿Eh? Y, oh, qué lindo, esa última parte aquí. Anota também. Não sei quem está por aí prestando atenção, mas anotem, sim? Por favor. Quem está com o microfone ligado vai fazer uma pergunta? Podem fazer perguntas. Se não vai fazer perguntas, liga teu microfone. Ó, e vou colocar aqui, assim, ó. Entonces, si yo pregunta, ¿el sarcoma hace metástasis, sí o no? Y la probabilidad de ese sarcoma hacer metástasis es baja. Teudas, desliga tu micrófono, Teudas. Vai. Isso. Ó, la probabilidad, Teudas, presta atenção, Teudas. Tá dormindo aí, pô. La probabilidad de un sarcoma en sí fazer metástasis ganglionar, eso aquí, ganglios, es muy baja, solamente el 5% de chance de hacer metástasis. Ou seja, vamos fazer un vaciamiento ganglionar en un sarcoma y muy probablemente no, porque la chance, la estadística de que ese sarcoma haga metástasis ganglionar es baja. Es diferente de un melanoma, por ejemplo. ¿Recuerdan melanoma lá no inicio que hablábamos, tumor de piel? ¿Eh? Ahí era diferente. Ahí era muy, muy probable hacer metástasis ganglionar.
legal. Aí, essas imagens a gente tinha mencionado em tumores de piel de nuevo. Había una lesión característica muy parecida de así, un tumor de piel. Un fibrohistiocytoma ¿eh? Es muy característico así esta presentación. ¿Qué vamos a hacer con estas lesiones? Biopsia. Biopsia incisional, recuerden, biopsia incisional en la cual se hace una pequeña muestra, se toma una pequeña muestra. Y después del diagnóstico tenemos la certeza de que es un melanoma, no, un sarcoma, y ahí hacemos una cirugía, una resección amplia. Resección amplia. Siguiente tipo histológico de sarcoma de partes blandas, que es el liposarcoma. Liposarcoma, como dice ahí. ¿eh? Es un tumor de células adiposas, de adipocitos, ¿eh? Por eso que siempre que se retira un lipoma normal, común, corriente, banal, tenemos que mandar biopsia, porque puede ser un liposarcoma. Se manifiesta como un tumor único de gran tamaño. Ah, tem lá um vídeo também de um liposarcoma axilar que eu tinha operado. Bem legal, não sei se eu mostrei aqui, depois vou ver. Se ubica, é igualzinho, é igual que eu operei. Ó, se ubica profundamente em membro superior ou inferior. Eu operei uma na axila. É. Legal, legal. É muito mais frequente em membro inferior. Eric. E as lesões. Ah, que legal. É do livro, é mesmo. Não é que a gente inventa o livro. Las lesiones proximales en los miembros ocurren con mucha más frecuencia. ¿eh? El muslo es el sitio de aparición común. De nuevo, una característica en común con el fibrohistiocytoma, idade. Fibrohistiocytoma, el liposarcoma, son de unos 50 pacientes con 50 años para frente. O sea, ya no van a ser lesiones en pacientes jóvenes. Interesante eso para el día a día del médico. Legal. Ah, esse aqui é o liposarcoma. El, el liposarcoma que eu tinha operado. Tenho mais fotos, depois eu vou mostrar isso. Tem um vídeo também. Ó, aí. É uma cirurgia. Ele já tem uma cicatriz aqui. Ele já operou. Tinha operado. Não comigo, por favor, não confunda. Mas se operou também, não tem problema. Né? Porque a probabilidade de esses tumores recidivar é bem alta. É bem legal isso. Vou mostrar já o vídeo aqui que eu preparei. Deixa eu ver, cadê o negócio aqui? Tem um vídeo para aí. Não, esses outros não é mais. Cadê o vídeo? Bueno, vou colocar aqui. Depois vou ir colocando. Vou colocar aqui isso. Esse é o paciente. Estamos vendo aí na imagem. É um tumor de muslo, assim como dice en la presentación, es un tumor de muslo que se localiza generalmente en la región proximal del muslo. Deixa eu colocar o vídeo dessa cirurgia. E aí vamos fazer a cirurgia. E na cirurgia. Ah, legal, tem isso aqui também. Que eu vi um ano depois ele apareceu. Aqui eu vou mandar uma foto para mim mesmo. Eu me reenvio as fotos, muito bom isso. E aí vamos fazer a cirurgia. E aí está o tumor lá, bem encapsulado. É muito importante estes tipos de tumores. Cápsula intacta, resecar con cápsula intacta, porque las cápsulas pueden ser lugar donde se pueden desarrollar. Cadê o vídeo? Ah, não, o vídeo está lá no outro. Já lembrei. Espera aí, está aqui.
Las cápsulas pueden ser el lugar donde pueden diseminarse de nuevo los tumores. Aquí, está no Zap, ahí operando, operando. Hasta aquí fue en el hospital regional, ¿eh? Los internos de la SUD ahí. Y operando, operando. Cadê meu vídeo? Tô procurando, não tô achando. Aí el tumor já saiu, né? Depois vou mostrar o buraco, o defecto, que ficou lá dentro. E fazendo para fechar isso foi, demorou mais fechar do que retirar o tumor, né? Demorou muito, porque deu trabalho. Foi muito trabalhoso ressecar isso. Ah, tem aqui o do liposarcoma também, mas não tô achando que eu quero, ó. É sempre assim. Então, cadê o vídeo? Olha como é que ficou quando terminou a cirurgia. Ficou assim, como foi. El defecto conseguimos cerrar con colgajos de piel, né? Colgajos de piel que hicimos aí da região mesmo. Não foi injerto, foi retalhos de pele. E não acho o meu vídeo. O vídeo é muito legal. Acho que é esse. Não, não é esse. Então, aí, ó como ficou lindo. Ficou lindo, lindo. Não ficou lindo, né? Mas o importante é que conseguimos cerrar, porque foi difícil para fechar isso. Isso aqui é útero, isso aqui não vale. E ó aqui como que ficou. Eu vi, o paciente voltou depois de 1 ano. Ó, ficou lindo, né? Ó, o tanto de cicatriz que ficou. Não acho, sempre assim. Quando eu procuro um vídeo interessante, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Então tem que estar aqui. Ou acho que o doutor Álvares foi quem mandou. Mas se ele mandou, tinha que estar aqui. Muy bien. Salir de aquí. Ahí estamos viendo la cirugía de un liposarcoma en muslo, que nem fala o livro. Ó, vou voltar aqui. Liposarcoma, né? Miembro inferior, mucho más frecuente miembro inferior, en las lesiones proximales en los miembros, ¿eh? Y son de gran tamaño, o sea, todo como se encuentra en el libro, nem sempre é assim, existen las exceções à regra, mas casi siempre va a ser así. Imágenes de resonancia en este caso, mostrando ahí la localización, la extensión del tumor. Bien legal. Tô procurando vídeos, estou procurando o vídeo. E não tô achando, pô. Não, esse aqui é mama. Que merda. Tá bom, depois vou procurar e vou mandar para vocês. Siguiente tipo histológico de sarcomas de partes moles, que es el leiomiosarcoma. Muy interesante. Miosarcoma va a ser de músculos, precisamente, o sea, se localizan más frecuentemente en músculos de los vasos, en las paredes de los vasos. Es raro también, ¿eh? Es bien raro. Y cuando se presenta la localización más común va a ser en el tracto digestivo. Leiomiosarcoma son más frecuentes en el tracto digestivo. También puede presentarse en otras regiones, también. Certo. Hay una imagen. Esta imagen aquí es un colon, intestino grueso resecado, y hay un tumor aquí. Né? Como es muy frecuente, no livro falou, tracto digestivo, segunda frecuencia. Aquí, mujeres, ó. Es muy frecuente, es más frecuente en mujeres
edad más avanzada. Y aquí coloco una imagen, esto es una resonancia, limpa eso, es una resonancia de la pelvis. ¿eh? Aquí se encuentra, para entender, una vista, aquí sería el pubis, pubis, aquí la columna, el sacro, el coxis, y aquí vagina, vagina aquí así, y es aquí el útero grande aumentado de tamaño porque ahí se presenta un leiomiosarcoma uterino, leiomiosarcoma uterino, que es característico en pacientes de edad más avanzada, de 50 años. De nuevo, otra característica en común, tumores, estos tipos de tumores se presentan más comúnmente en pacientes de edad más avanzada. Vean, no son raros en pacientes jóvenes. Siguiente tipo histológico que es el fibrosarcoma. Bien. Fibrosarcoma, primero, que se puede dividir en dos tipos de presentaciones, de bajo grado, que son buen pronóstico, y de alto grado, que son mucho más agresivos. Bien. Los de bajo grado, el fibrosarcoma de bajo grado es mucho más, responde mucho mejor al tratamiento. Este tipo de tumores, de nuevo, pacientes de 50 años en adelante, se presentan más comúnmente en pacientes de sexo masculino y miembros inferiores, de nuevo. Cualquier tumor en miembro inferior, cualquier tumor en los extremos, puede ser un sarcoma, un fibrosarcoma, liposarcoma, puede ser un sarcoma. Ahí coloco una imagen para ver sobre la presentación del fibrosarcoma, que es en los extremos, extremo aquí en este caso en el hombro, también puede presentarse en miembro inferior, también se puede presentar, así como estaba mostrando en esa imagen aquí, en esa imagen, miembro inferior, un fibrosarcoma. Voy a procurar si está en el archivos que el doctor Álvarez mandó. Tem que estar por aí, alguma parte. Ao dedo. Quando um procura as coisas, nunca acha. Não, não estou achando. Certo. Fibrosarcoma. Siguiente tipo histológico. Neurofibrosarcoma. Neurofibrosarcoma se puede presentar donde hay nervios. En la región donde se presentan. ¿Y en qué parte tenemos nervios? En cualquier parte del cuerpo se puede presentar los neurofibrosarcoma, que también se puede llamar schwannoma o sarcoma neurogénico. Estos tipos de sarcomas se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, generalmente son profundos. Generalmente son profundos. Y ahí de nuevo se pueden encontrar asociados con von Reichenhausen. Von Reichenhausen que habíamos visto ahora poco. Muy bien. Ahí está apareciendo una lesión, una resonancia y eso, mostrando una imagen. Oh, que legal, tem aqui umas fotos boas de liposarcoma que tínhamos esperado também. E eu quero o outro. Rhabdomyosarcoma, continuando con los diferentes tipos histológicos de los sarcomas. El rhabdomyosarcoma existen, primero, rhabdomyosarcoma, miocitis, músculo.
Entonces, este tipo de tumores, primero, se divide en dos, pleomorfo y embrionario. Embrionario es en pediatría y el pleomórfico es el tumor más raro que tiene, y el más agresivo que tiene. Muy mal pronóstico. El radomiosarcoma pleomórfico es muy raro e muy agresivo, Não achei. E onde que eu vi então o vídeo? Que eu vi agora esses dias. Estou procurando o vídeo ainda aqui, Essa primeira cirurgia que eu mostrei aí é muito legal quando saiu o tumor. Vou continuar buscando. Vou achar em algum momento, Uma característica em comum aqui, 50 pacientes com 50 anos, aproximadamente, E se manifiesta como, para que eso se parece, comúnmente en sectores proximales de los miembros, miembro superior o miembro inferior, o sea, característica de cualquier tumor que se presenta, acho que eso, no era eso, tumor que se presenta en extremos, en brazo, perna, muy probablemente va a ser un sarcoma, Ahí muestro la cirugía, esto, imágenes de internet, para mostrar ahí sobre la amputación de un paciente con un rhabdomyosarcoma. Como es el tipo de tumor más agresivo que existe, uno de los más agresivos, entonces el tratamiento fue amputación mismo, Ahí viene dos tipos un tipo que se divide, un tipo de sarcoma que es sinovio sarcoma, sinovio de cápsula sinovial, ¿eh? Sinovio sarcoma, aquí, esto es muy interesante para poder fixar bien. Son tumores que se presentan en pacientes de edad más avanzada, más el sinovio sarcoma tiene dos tipos de presentaciones, un que es en pacientes jóvenes, jóvenes, ¿eh? Que es el sinoviosarcoma monofásico. ¿eh? Sinoviosarcoma monofásico en jóvenes, el bifásico en adultos. Bem legal isso, Doutor, Vou continuar. Estou vendo, sim. quando que eu classifico um bifásico de um monofásico? Não, isso aqui é tudo para entender. A gente vai encontrar tumor, biópsia. Vamos biopsiar o tumor e o patólogo vai informar isso. Se é um sinoviosarcoma, um rhabdomyosarcoma, um fibrosarcoma, é o patólogo. A gente biopsia, Pero aqui podemos ter uma leve idea por la edad, faixa etária de presentación. Un en pacientes más adultos y otro en pacientes jóvenes. El sinoviosarcoma monofásico es característico en pacientes jóvenes. Un dos primeros, es el primero que estamos mencionando hasta ahora, es el primer sarcoma de pacientes jóvenes que estamos mencionando. Después va a aparecer otros. Vamos ver se está por aqui. Relaciones de vida. No, está aquí. Bueno. Entonces, características de los dos tipos del sinoviosarcoma. Bifásico o monofásico. Un es en adultos. Tumores de tamaño importante. Y se localizan en grandes articulaciones. O sea, pacientes de edad más avanzada con tumores grandes que se localizan en articulaciones grandes, joelho, hombro, muy probablemente va a ser un sinoviosarcoma. Biopsia. ¿Cómo vamos a ver si es bifásico, si es monofásico? Biopsia. Por la faixa etária, podemos tener alguna idea, mas el patólogo es quien va a decir definitivamente cuál es el tipo histológico exacto con precisión. Ok.
Y el sinoviosarcoma monofásico es mucho más frecuente de los sinoviosarcoma, es más agresivo y crece rápido, rápido crecimiento. Y entonces va juntando aquí las características. Pacientes jóvenes que tienen tumores que crecen rápido, ¿eh? Muy probablemente va a ser un sarcoma del tipo histológico sinoviosarcoma monofásico. ¿Eh? Adquiere un gran tamaño, vencendo, crescem muito rápido. Não, pode ser que eu não ache o vídeo. Que raiva. Aí muestro unas imágenes. Estas son imágenes de internet que achei aí. Deixa eu ver vídeos, solamente os vídeos. No. Una lesión, en este caso, bien encapsulada, el miembro inferior, relacionándose en la región posterior de la rodilla, que pudo ser resecada y conservada el miembro inferior. Entiendan que para hacer una, después vamos a hablar del tratamiento conservador, tratamiento radical. ¿Eh? Eso depende mucho de la complejidad del hospital. Porque, adiantando, radioterapia en esos pacientes. Si for feita una cirugía conservadora, vai ter que ser feito después radioterapia para terminar el tratamiento. Aquí coloqué un sarcoma sinovial, un sinoviosarcoma, un caso que encontré en internet, bien interesante. Un sarcoma de sinovial, sinoviosarcoma. Aí vi um caso bem avançado, né? No início, hay imagens del inicio del tumor, paciente con edad joven, ¿eh? Ese aquí en internet eu achei 38 años. Un tumor que de crescimento, voltando aqui no livro que ele fala, crescimento rápido. Isso aqui, ó. Crescimento rápido. E nessa imagem dá para ver como cresceu. Nessa foto aqui, ele estava com via aérea permeável, estava respirando normal. Nessa outra foto já tem uma traqueostomia, porque o tumor já estava comprimindo vias aéreas, né? Conseguiu operar, estaba en un hospital, esto es un caso de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, hospitales de grande infraestructura, consiguió operar, fez una resección amplia y se hizo ahí se hizo colgajo miocutáneo del pectoral, ¿eh? El pectoral fue retirado y fue colocado para cima para poder cubrir ahí. No dio certo, hizo una necrosis en la primera cirugía. Aquí está abierto porque necrosó el colgajo. Fue feito otra cirugía con otro tipo de colgajo. Y ahí vemos, faltó aquí una zona, como el paciente recuperado. Esto en hospitales con mucha infraestructura dá para fazer isso. Sí, faltó un monte de fotos para... Certo. Sarcomas vasculares son sarcomas, como dice el nombre, sarcomas que van a presentarse de conglomerados de vasos sanguíneos. ¿Eh? Não tem jeito. Son sarcomas que se originan generalmente en regiones muy delicadas, ¿eh? En regiones de la cabeza y cuello. Son parecidos como hemangiomas, sí, solo que son tumores profundos. Son tumores profundos, entonces son tumores que
van a localizarse más comúnmente en cabeza y cuello. ¿Ya? O sea, sarcoma de Kaposi es bien interesante. Continuando con tipos histológicos de los sarcomas. Sarcoma de Kaposi, original, primero que sarcoma de Kaposi originalmente, ¿ya? Originalmente era un tumor de pele y mucosa, ¿ya? Que se presentaba en pacientes de edad avanzada. Anteriormente, estoy hablando, ¿sabes qué? Ahí vino pacientes con inmunodeficiencia, con SIDA, y ahí el sarcoma de Kaposi empieza a presentarse en otras regiones, en cualquier región del cuerpo. ¿eh? Coloco aquí una imagen, sarcoma de Kaposi, clásico, es así, miembros inferiores, pele. Que hoy día con pacientes con inmunodeficiencia se puede presentar en piel y mucosa sobre todo. Y ahí aparece una imagen de un tumor de la mucosa y la cavidad oral. ¿eh? Y ahí eso es un sarcoma de Kaposi. Después vamos a hablar todo en conjunto de- del tratamiento de estos sarcomas. Muy bien. Este es un sarcoma epitelioide. Es un tumor de alto grado de malignidad. Cuando fala alto grado o alto grado es agresivo, bajo grado es menos agresivo. No es que benigno maligno, todos son malignos. Entonces, un sarcoma epiteloide, ¿a dónde se presenta? Dedos, manos, pequeñas articulaciones, en pacientes de edad joven, en más comúnmente en varones, en hombres. Entonces, cuando tengamos pacientes con estas características, puede ser confundido con, en este caso, por ejemplo, con una infección, ¿eh? Só que tenemos que tener en cuenta todo el conjunto ahí. ¿Cómo vamos a ver si es eso u otro? Biopsia, de nuevo, biopsia. Ujú. Terminando sobre los tipos histológicos. Terminamos aquí los tipos histológicos del sarcoma, de los tipos histológicos de sarcoma. Ahora hablemos un poco de vías de diseminación de los sarcomas. Cuando hablamos, recuerdan de melanoma, cuando hablamos de melanoma, era vía de diseminación todas las que existen. Puede ser por vía invasión local, vía linfática, vía hemática. En melanoma eso. En sarcoma es bien parecido, só que tiene unas diferencias aí. Não pode ser que eu não acho a cirurgia. Estou procurando até agora, né? E aonde que eu vi então? Vou procurar, até achar. Que eu vi faz pouco tempo isso. E justamente eu falei de essa vai ser um vídeo interessante para mostrar. Ih, perdi. Perdi agora. O que foi? Ah, legal, legal. Pera aí, vou ler aqui isso. O que ela falou aqui? O que a secretária falou? Pera aí. Ele. Tem uma enquete, tem uma encuesta de satisfação. Vocês são quinto X, quinto X. Quinto X. Vocês são quinto X. Gente, por favor, entrem no link, sí, que o doutor Pedro mandou para vocês. Manda o link. Não sei para que é isso, mas
Es importante, Garcete, cadê outra aqui? Joana, Godinho, vai. Insiste pro povo que isso aí é importante, né? Vocês são quinto X, o professor Pedro já passou para vocês e o povo não está dando bola. É importante, gente. Para a faculdade, não para mim, sim? Para a faculdade é importante. Vou colocar aqui o link para que. Deixa eu entrar também. O que acontece quando eu entro no link? Podemos até negociar. Ai, o cachorro latindo lá embaixo. Encuesta de satisfacción. ¿Está de acuerdo proceder con estar la... Ah, que legal. Deixa eu ver aqui. Apreciado estudiante, tiene como objetivo determinar tu grado de satisfacción. Es importante eso, gente. Respondan ítem. Siguiente. Aquí que eu tenho. Si está de acuerdo. Siguiente. Ah, sí, sí. Ah, tem. Não se preocupem, eu não vou ficar sabendo, sim? Tem aqui um nome, não é anônimo, né? La evaluación docente que tiene que evaluar la información. Ah, sí, tienen que evaluar. ¿Cómo es eso? La evaluación docente es el que tiene que evaluarle de forma individual a cada. Ah, tem que evaluar cada professor? Curso. Vamos colocar aqui seguinte. Não, tenho que completar tudo aqui. Entendeu? Vou colocar aqui. Vamos ver. Nacionalidad. Colocar aqui departamento. Eh, colocar Pará. Não sei. Puede mentir también, ¿sí? Quinto. Siguiente. Expone tu nivel de satisfacción en la siguiente respuesta. Satisfecho. Voy a colocar aquí, no sabe, no sabe. Que é isso? D2. No sabe. Actividad de programa de proyecto, investigación. Dedicación, compromiso de los directivos, necesidad de la carrera. No sabe. Tudo não sabe. Vou colocar. Capacidad de la habilidad. Eita, esse aqui. Capacidad y habilidad para enseñar. Para la enseñanza de los docentes. Recursos disponibles. No sabe. Espacio, ambiente, equipos de laboratorio. Sí, sí. É cumprido ou não? Actividades deportivas, muitas, né? Muitas. Políticas institucionales, sí. Difusión, acceso de perfiles egresados, sistema de proceso, evaluación, actividades de programa de extensión, conducta ética de los directivos, conducta ética de los docentes, tamaño y condición de las aulas, espacios, esparcimientos comunes, y está. Actividades culturales, acceso normativo, plan de estudio, difusión, acceso a información relacionada al programa de estudio, asignatura, gestión académica de los directivos. Está cumplido, ¿eh? Espacio, ambiente. Presencia científica, comunicación, proceso de admisión a la carrera, proceso de orientación, apertura de... Ah, qué legal. Apertura de los docentes para resolver dudas. Estrutura sanitária. Por que o sanitário está perto dos professores aí? Clima institucional, assistência recebida los monitores de clase, nem se implementa, pô. Desempenho de personal, atenção recebida, personal de serviço. Los alunos não devem evaluar acá. Calma, picou, acá docente se não está falando. Deixa eu ver, o seguinte.
Siguiente. Sí. Ah, eso ahí, eso. Ay, qué burros que son. Vou mandar aqui um áudio para Helen. Helen, explícame un poco en qué parte lo que dice que tienen que evaluarle, los alumnos deben evaluar a cada docente si en ninguna parte habla sobre eso. No Doctor, te digo. respondo. Ah, Helen, yo te mandé mensaje. Buen día, Desde tu doctor, ¿cómo celular. estás? Sí, Helen, doctor. vos estás viendo ahí lo que yo estoy viendo. Sí, doctor. ¿Y Es dónde así. dice? En la primera encuesta, la encuesta que vos estás viendo es para que la Hay cuenta a dos. estudiantes. Hay dos. Ay, La encuesta que vos estás viendo es la encuesta de satisfacción de los estudiantes. Ellos tienen ok. que, esa es una encuesta de satisfacción a nivel educacional, tipo a nivel universidad. Esa es la evaluación docente por Hay estudiante. otro. Sí, Sí, vamos a ver. doctor. Luego, ahí el alumno le escribe ahí donde dice docente, quién es el docente a quién va a evaluar. Por ejemplo, un Ajá. ejemplo nada más. Sí, sí. Los alumnos tienen 8 materias o 10 materias en el quinto. Entonces, aproximadamente tiene 8 docentes, 8 a 10 docentes. Y tienen que evaluarle a cada docente. Ahí le elige al docente que va a evaluar y la asignatura. A cada docente. Dame un poco. ¿Qué van a decir de mí? Y la evaluación docente, los alumnos tienen 24 horas para responder, ya que lleva más o menos de 7 minutos aproximados en responder todo, ¿verdad? Y como Ajá. por docente, ¿verdad? Entonces, por eso tienen para más o menos 24 horas para responder la evaluación docente, para Sí. evaluarle a cada docente. Ocho se tiene. Pero la encuesta de satisfacción no lleva ni 5 minutos para que ellos respondan todo y eso puede, doctor, pueden responder en el desarrollo de su clase. Sí, estoy leyendo en acá. Doutor, Oi, tô lendo onde aqui. que vai ficar disponível esse questionário para que a gente possa Aqui, responder? vou mandar aqui o link aqui no chat. Tem esse primeiro link que mandei é para a instituição e o segundo link que mandei que é para cada docente. Vamos ver se eu mandei direito. Isso, isso. O segundo link é para professores, para cada professor. Eita, esse aqui tá. Tô lascado aqui. Vou reprovar.